y prácticamente hasta el versículo 7, desde el versículo 1 al 7, es el saludo que Pablo hace, la introducción que hace en esta carta a los romanos, y es una introducción bastante teológica, de lo cual invertimos cinco horas de estudio a estos 7 textos y espero que de esa manera hayamos podido nutrirnos en ese estudio y en esa presentación, que como les dije es bastante teológica porque habla de muchísimas cosas. Así que, qué bueno, y antes de continuar, no sé si tengan de pronto algo que agregar a ese último versículo con el cual terminamos. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, no sé si hasta ahí todo vamos bien y podemos entonces continuar con el versículo 8 o alguien quisiera agregar o de pronto esta semana ha logrado ahondar un poquito más o tiene alguna pregunta, entonces si la tienen antes de que continuemos la pueden hacer en esta noche, en estos momentos. Entonces, no sé si alguien tenga algo que compartir o continuamos. Bueno, perfecto. Entonces, les voy a compartir algo bien interesante. Y es que al final del versículo dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eh, Así que es bien interesante aquí que ahora en el versículo 8 vuelve y repite casi la despedida que hizo en el versículo 7. Dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Y anteriormente dijo, gracia y paz a vosotros por parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente vuelve y menciona al Padre y nuevamente vuelve y menciona a Jesucristo. Y es interesante ver que Pablo es muy puntual en eso, en distinguir al Hijo y al Padre. Y, y de hecho también en el versículo 4, donde estudiamos anteriormente, menciona al Espíritu Santo. Entonces, si nos damos cuenta, por eso les decía, bastante teológico es el estudio de Romanos, porque va desde mencionar al Padre, mencionar al Hijo y mencionar al Espíritu Santo solamente en los primeros 7 versículos. Y aquí en el versículo 7 termina despidiendo como el saludo, terminando el saludo mencionando al Padre y mencionando a Cristo. Y vuelve y abre el versículo 8 diciendo gracias primero a Dios Padre por medio de Jesucristo por todos vosotros. Si ustedes recuerdan que pues Pablo se encontró con Cristo inicialmente. Y de esa manera fue que él llegó a conocer más de Dios y conoció más de ese Dios a quien cuando lo encontró dijo, ¿por qué me persigues? Y por eso es bien interesante ver cómo Pablo ya empieza a ver, o bueno, no empieza porque pues ya esta es la quinta carta que escribe, Pablo empieza a ver y a describir que no solamente a Cristo a quien se encontró con él, sino al Padre también. Y quiero que vayamos un poco a Juan 14, porque allí en Juan 14 hay una anécdota de Jesús, donde podemos ver claramente ese contexto de esa unidad del Padre con el Hijo. Y allí hay una charla de Felipe con Jesús. Y en el versículo 6, Juan 14, 6, Jesús responde, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7, si me hubieras conocido a mí, también habrías conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dice, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
al menos creedlo por las mismas obras. Y esto que se le dijo a Felipe, Pablo ya lo tenía muy claro. El hecho de haber conocido, digamos, de haber escuchado, digamos, físicamente a Jesús, de haberlo prácticamente visto en ese encuentro que tuvo, ya lo tenía como algo que no solamente era Jesús, sino también al Padre. Y por eso en el versículo 8, primero agradece a Dios Padre, dice, primero doy gracias a Dios Padre, por medio de Jesucristo, porque también hay algo, él dice por medio, ¿sí? Está Cristo mediando por mí para que yo pueda conocer al Padre. Y como se le dijo a Felipe, Jesús mismo se le dijo, tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Así que es bonito ver que aquí Pablo no deja su contexto teológico y continúa mostrándonos que por medio de Cristo llegamos al Padre y también diciendo algo importante, Cristo es el mediador. Como lo dice todo el libro de Hebreos, Cristo es el sumo sacerdote, el mediador entre nosotros eh, hacia el Padre. Y qué bonito ver que Pablo alrededor de su carta y de sus cartas muestra esto. Entonces, por eso iniciamos con eso. Primero doy gracias a Dios y también Pablo termina entonces de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y vuelve. Prácticamente es que el versículo 7, el final, la conclusión del versículo 7 es el inicio del versículo 8. Así que qué bonito ver eso. Y dice, por medio de Jesucristo, por todos vosotros, y le está dando gracias a todos los romanos en ese momento, y dándole gracias entonces de esa manera para introducir la continuación, ya no el saludo, sino como ya introduciendo lo que va a ser esta carta a los romanos. Entonces, no sé si hasta aquí tengan algo que agregar, algo que de pronto ustedes tengan una pregunta o algo que compartir en esta noche para continuar entonces de esa manera escudriñando el versículo 8, la parte que nos hace falta. Hola Eliseo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ah, noche, digo. Buenas noches. Sí. Eh, no, un apuntecito importante que encontré en lo que estuve revisando el versículo 8 por allí, antes del programa, desde la reunión, es que aparte pues de todo lo que acabas de mencionar, que es tal vez lo más importante del versículo 8, hay algo bien interesante y es que eh, Pablo le muestra a los romanos su intención de presentarlos a Dios y de interceder por ellos de manera constante. O sea, aparte de todo lo que les dice en los primeros 7 versículos, él aquí les está recalcando que él está también allí pidiéndole a Dios por todos ellos. O sea, y vamos al tema de la oración intercesora, y creo que en estos días ese tema de la oración intercesora ha tomado mucha fuerza por lo que venimos repasando en la lección de escuela sabática. Y, y creo que Pablo lo evidencia, lo hace evidente aquí cuando menciona que su ejercicio de oración, ellos están incluidos de manera especial. Y yo me imagino a Pablo, yo me lo imagino pues leyendo eso, yo me imagino a Pablo en sus oraciones de intercesión por todo ese combo tan grande de gente que él tenía que orar. Y yo digo, ¿cómo haría Pablo para hacer todo ese ejercicio? Y, y creo que independientemente pues de cómo lo hacía, el hecho de que si lo estaba manifestando era porque lo estaba haciendo, porque seguramente Pablo no tenía por qué decir eso por alardear nomás. Y es importante en el ejercicio que él viene desarrollando de testificación, de avanzar con la obra misionera, demostrarle a la gente que ellos tenían un interés especial para él y que él lo que estaba haciendo era presentarlos delante de Dios. Y yo creo que es un ejercicio bien valioso para efectos de lo que nosotros estamos haciendo también en nuestra vida práctica cuando estamos aplicando el ejercicio de testificación y evangelismo. Cómo esas personas con las que estamos tratando de entablar una comunión con Dios, pues que ellos establezcan una comunión con Dios y mostrarles el camino a la salvación, sepan que son especiales para nosotros y que estamos desarrollando un ejercicio de oración en donde los estamos poniendo delante de Jesús para que Jesús medie por ellos ante el Padre. Y que la gente, y que seguramente cuando Pablo, una persona como Pablo, le digo a ellos, a los romanos, que él estaba haciendo ese ejercicio, tuvo que haber sido muy significativo para ellos. Y miren, imagínense qué tan significativo puede ser para las personas con las que nosotros estamos interactuando hoy, que ellos sepan que estamos interviniendo o intercediendo por ellos ante Dios para que el Señor los bendiga. Entonces, creo que es un ejercicio bien interesante que hay que tener en cuenta de ese, que es digno de imitar, pues, por lo que hizo Pablo allí con los hermanos romanos.
Perfecto, gracias Marcos. Así es, o sea, y hay algo, hay algo que me causa a mí personalmente bastante, pues es muy bonito de la Biblia, que Pablo sigue utilizando Pablo sigue utilizando esa metodología que yo muchas veces he visto en la Biblia, ¿sí? O sea, ustedes van al libro de Génesis y ven al Padre actuando, al Hijo actuando y al Espíritu Santo actuando. Y van al último libro de Apocalipsis y el primer versículo de una vez nos muestra también al Padre, al Hijo y más adelante al Espíritu Santo. Y aquí Pablo lo hace de la misma manera. Nos muestra al Padre, nos muestra al Hijo y nos muestra al Espíritu Santo. Y ahorita, el versículo 7 y 8 nos muestra al Padre y al Hijo y ahorita vamos a ver que vuelve y nos muestra al Espíritu Santo. Los tres actuando en su carta y dándole Pablo la importancia, ¿sí? Como decía Marcos ahorita también en la oración y cómo también él intercede por Romanos, y ahora en este versículo 8 dando la introducción y diciéndole algo muy bonito al final del versículo 8 a los romanos, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe, ¿sí? Y pues está halagando y haciendo algo muy bonito, hablando algo muy bonito y muy positivo de la iglesia en Roma. Y hay algo también interesante que estaba leyendo acerca de este versículo, y es que hay algo interesante. Alguna vez que estuve en unas clases de coaching y de inteligencia emocional, se decía que cuando uno le hablaba, uno para hablar, digamos, las cosas negativas a una persona, primero le dice las positivas, le dice las negativas y al final nuevamente vuelve y le dice las cosas positivas. Y es algo que ni siquiera es parte de la inteligencia emocional, sino es parte también de la manera en cómo las cartas, también en Apocalipsis se ve mucho cuando se le escribe a las iglesias. Se alaba a la iglesia, se le dicen sus aspectos negativos y nuevamente se le da la esperanza. Y aquí Pablo empieza halagando a la iglesia en Roma, porque más adelante se darán cuenta que hablará de la iglesia en Roma algunas cosas negativas que tenía en esta iglesia. Pero habla de algo muy importante y algo de hecho que sin fe, dice un texto, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe. Roma, la iglesia en Roma era conocida por la fe que tenía. Y hay algo bien interesante, y es que, pues en esta época, más o menos en el año 57-58 que se escribió la carta, se estaba hablando de la iglesia en Roma, no de la iglesia que hoy conocemos, de la iglesia de Roma, sino de la iglesia en Roma en esa época, que es algo bien interesante, ¿sí? Que no confundamos la iglesia de Roma con la iglesia en Roma. En este momento era la iglesia en Roma y Roma era la capital, pues, del imperio en esa época. Y en esa época, pues, Roma era la que tenía el poder y Pablo empieza escribiendo esta carta y dando gracias y alabando a los romanos por esa fe que es de que se habla, dice, en todo el mundo, se habla de la fe de los romanos. Pablo no había ido ninguna vez a Roma, pero tenía el deseo, y más adelante lo vamos a ver, de ir a Roma y alaba a los romanos de esa fe que tenían. Y qué bonito que eso sea algo por lo que también Dios dijera qué persona o qué hijo con esa fe tan grande que tiene. Y Roma, los romanos eran una de esas personas a los cuales Pablo está halagando por su fe, la fe de los romanos. Versículo 9. Bueno, si tienen algo que agregar, simplemente lo pueden hacer, ¿no? Entonces dice, porque Dios, el versículo 9, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, es testigo de que sin cesar os recuerdo en mis oraciones. Y ya Marco nos había hablado de esto, o sea, no creo que Pablo estuviera hablando de algo que él no hacía, ¿sí? Y dice, porque Dios a quien sirvo es testigo de que yo en mis oraciones los tengo. Y los recuerdo y hablo sin cesar. Y en otra de las cartas, Pablo dice, orad sin cesar, ¿sí?
Y aquí vuelve y repite esa frase, es testigo de que sin cesar os recuerdo en mis oraciones. Está también aquí Pablo hablándonos de la importancia de la oración intercesora, de la importancia de que nosotros oremos por los demás, ¿sí? Mm, y a veces cuando llega a nuestra responsabilidad la oración, para mí es algo bastante, bastante como importante que alguien te llame y te diga, oye, ora por mí. Y esta semana dos personas me llamaron y me pidieron que orara por ellos porque uno de sus familiares y uno de ellos mismos se infectó esta semana de COVID. Y, y con mi esposa tenemos un cuaderno donde apuntamos las oraciones, porque a veces son demasiadas y uno dice, ¿cómo orar por todas estas personas? Y puntualmente, porque decía ahorita Marco, no sé cómo hacía para orar con esa cantidad de oraciones que tenía, porque pues si yo tengo unas poquitas ahí, porque son poquitas en comparación a todo lo que Pablo hacía, porque Pablo esparció el evangelio por todo ese territorio donde estaba, y adicional ahora dice, y repite en muchas ocasiones que él estaba orando por ellos, no solamente por Roma, sino en cada una de sus cartas ustedes se pueden dar cuenta que Pablo oraba por cada uno de los que escribía, y en este caso no es la excepción, los recuerda en mis oraciones, los recuerdo sin cesar. Nuevamente repite introduciendo el texto, porque Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Nuevamente vuelve y repite al Padre, nuevamente repite el papel del Hijo, y ahora repite también el papel de Él en cuanto a sus oraciones, que recuerda y los tiene siempre en mente, no olvidando que pues esas oraciones van al Hijo y al Padre en este momento. Entonces no sé si tienen algo de pronto que agregar de ese texto 9, pues es muy, muy puntual acerca de lo que está haciendo Pablo, pero pues si tienen algo que agregar, pues bienvenido. Bueno, pues es interesante allí cuando se hace mención que dice, porque testigo me es Dios, ¿no? O sea, Pablo allí no pone a cualquier persona como referente de que él está haciendo esa intercesión, sino solamente hace mención de Dios, ¿no? Como que Dios conoce que es verdad esta declaración que él está haciendo. Entonces, esa parte me parece muy interesante tenerla presente. Gracias, Joa. Y así es porque si a mí me piden que ore por alguien, o sea, yo no les puedo comprobar a todos que oré, el único testigo es Dios de que realmente estoy orando por esas peticiones que nos han dado, ¿sí? Realmente Dios es el único testigo de quién es el que está, de si yo estoy orando o no, o si alguien está orando por mí. Y pues hay otra cosa que es infalible también, y es el resultado de estas oraciones. Y a veces, qué bonito es cuando te llaman y te dicen gracias por orar por mí, pero qué mal se siente uno cuando gracias por orar por mí porque mire lo que pasó y tú no has orado, ¿sí? Y uno dice, ¿será que tal vez otra persona oró en mi nombre, tal vez porque no, yo no oré por esa persona? Y es una responsabilidad bastante grande la que se nos da con alguien que pide oración. Aquí no dice que Romanos pidió, pero sin embargo, Pablo está asegurando que él está orando por ellos y que Dios le es testigo de que es cierto. Y está diciendo, yo no lo digo solamente por ganarme los aplausos, sino que Dios es testigo de lo que yo estoy haciendo. Y no para alabarse él, sino para reconocer el poder de Dios. Si los romanos tenían fe y si los romanos hacían algo, no era por él, era por el poder de Dios. Y eso era muy cierto y muy real en este momento. Y en el versículo 10 dice que ahora, de alguna manera, por la voluntad de Dios, dice, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Y aquí hay algo bien interesante. Voy a compartirles acá el mapa de los viajes de Pablo. De pronto ya alguno de ustedes lo conoce. Y este mapa es bien interesante. Ahí en azul
ustedes pueden ver en azul claro el viaje, el primer viaje de Pablo en azul claro. Entonces, todos los viajes de Pablo se cuentan desde Antioquía, ¿sí? Antioquía es como la capital de donde él, y el centro de operaciones de Pablo, donde hizo todos sus viajes, ¿sí? Sale desde Antioquía y visita, pues ahí más o menos vemos que es un recorrido un poco, es el más corto de todos, digámoslo así, en visita, no es tan largo, digamos, el recorrido. En verde está el segundo viaje, ¿sí? Que es un poco más largo. Y en vino tinto está el tercer viaje, que es es muy parecido al tercer viaje. Visita otros lugares que no visitó en el segundo ni en el primero, y de esa manera entonces vemos esos tres viajes de Pablo, que de hecho son los tres viajes de Pablo que se mencionan como primero, segundo y tercero. Aquí en esta gráfica que encontré dice el cuarto viaje. Pues realmente ese no fue un viaje. Es como cuando a uno sale de una empresa y dice, no, renuncia a la empresa o lo renunciaron, ¿sí? En este caso no fue el viaje voluntario de Roma a Roma como quería hacerlo Pablo, visitar voluntariamente a Roma con el propósito, sino que a él prácticamente lo llevaron preso a Roma, no porque él quisiera viajar en ese momento a predicar, sino que lo llevaron preso a la fuerza. Pero Pablo está diciendo algo bien interesante en el versículo 10. Por la voluntad de Dios tenga al fin un próspero viaje. Y tal vez uno decía, pero ¿de qué próspero tuvo ese viaje? Porque fue lo último que hizo Pablo antes de morir. Ir a Roma, pero no por su voluntad, sino porque le tocó a las malas ir así. Sin embargo, él estaba convencido de que si así eran las cosas era porque Dios lo había permitido de esa manera. Y en ningún momento ustedes ven que Pablo tal vez se queja y tal vez en lugar de quejarse está agradecido con Dios porque en este último viaje, que no lo hace para ir, y no quería ir a Roma, así tal vez como muchos de nosotros tal vez queremos ir a Roma, tal vez para conocer la ciudad y para ir a turistear, ¿sí? Pero Pablo no quería ir a turistear, quería ir a predicar el evangelio. Y en este momento, todo lo que pudo y todo lo que hizo aún de estar preso también fue un testimonio para los romanos, y de hecho pues está registrado en la Biblia, y de esa manera pues fue la única manera en que Pablo fue a Roma, pero lo máximo que hizo Pablo en Roma aquí, en estos momentos que estamos leyendo, es esta carta a los romanos, escribirle a los romanos aún sin conocerlos, pero sabiendo el testimonio que habían llevado los romanos hasta aquí en ese entonces. Entonces, no era tampoco la primera carta que escribía Pablo, ¿sí? Recordemos que en el segundo viaje en la ciudad de Corinto, Pablo escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces, esas fueron las primeras cartas que escribió. La Biblia, las cartas de Pablo no están organizadas en orden cronológico. Las primeras cartas que escribe es en la ciudad de Corintios en el segundo viaje, primera y segunda de Tesalonicenses. En el tercer viaje, escribe en Éfeso, escribe primera de Corintios, en la parte de ahí cerca Filipos, Tesalónica, por ahí escribe la segunda de Corintios, y cuando llega a Corinto es que empieza a escribir la carta a los romanos, que es la carta que estamos estudiando, su quinta carta que había escrito. Que eso en la primera, había una pregunta en la primera clase que vimos, que era que cuál era el número de la carta que había escrito, su quinta carta. Y ya pues era su quinta carta, tenía experiencia de hablar, pero a casi todos los que escribió había visitado, menos a Roma. Roma nunca lo visitó. Y de esa manera entonces escribe la carta a los romanos en este momento. Entonces por eso en el versículo 10 dice, por voluntad de Dios tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Y qué viaje el que tuvo? Pues que para nosotros no sería un próspero viaje, sino tal vez un viaje muy triste, pero para él no fue así porque aquí lo escribió y así fue que lo experimentó también como una bendición poder ir a Roma, aunque fuera preso, pero se cumplió tal vez el sueño de él de ir a Roma y conocer tal vez algo de lo que había allí en Roma. Bueno, no sé si tengan algo que agregar hasta este versículo 10.
Si tengan algo que compartir acá o alguna pregunta antes de continuar. Bueno, parece que hasta el momento todo bien. Entonces, em, vamos con el versículo 11. Como les decía en el versículo 10 ahorita, no era solamente con el hecho de ir a visitar Roma, sino el hecho de predicar. Ese era su mayor propósito, predicarle allí a los romanos. Por eso en el versículo 11 dice, porque ansío verlos para comunicaros algún don espiritual que os fortalezca. Y allí Pablo habla acerca de los dones espirituales, ¿sí? Y recordemos que Pablo escribe, pues los dones espirituales los escribe en Gálatas y escribe de estos dones del Espíritu. Y por eso aquí les decía yo, habla del Espíritu Santo aquí también porque está hablando de los dones espirituales. Y pues si son espirituales, pues son dones del Espíritu, no porque él tenga, él sea el Espíritu, sino es un don espiritual que quiera comunicarles a ellos algún don que pueda fortalecer su fe. Aunque aunque tenían buena fe, porque Pablo ya lo mencionó, porque era una fe que era conocida a nivel mundial, dice ahí, todos lo conocen, él quería nuevamente ver a los romanos para fortalecer aún más sus dones espirituales. Y que de esa manera alguno de los dones, dice, algún don espiritual que os fortalezca. Entonces, pueden participar acá porque pues esto de los dones espirituales es muy bonito, así que si quieren participar, háganlo ahora para que podamos nutrir. Si, ¿qué piensan de los dones espirituales o qué piensan aquí de lo que está diciendo Pablo acerca de compartir? Dice, algún don espiritual que os fortalezca. ¿Por qué dice Pablo eso? ¿Por qué ese don espiritual es tan importante, esos dones espirituales y por qué, cuál era el deseo de Pablo de compartir algún don espiritual? Entonces, si tienen algo que compartir aquí en el don espiritual, los escucho. O no tienen nada que compartir. O hasta el momento bien. Bueno, entonces vamos a esa última oración que dice allí. Para que os fortalezca. En otra versión dice, para que os, dice aquí, para que os seáis afirmados, ¿sí? Y es bonito porque Pablo en estos momentos quiere compartir algo que fortalezca a ellos de su experiencia personal. Y por eso muchas veces nosotros hemos mencionado aquí que lo más importante aquí, ¿sí? Nosotros podemos estudiar la vida de Pablo, podemos estudiar la vida, puedo contarles yo testimonios, alguien puede contar aquí un testimonio, pero lo que más puede impactar tu vida puede ser ese testimonio, pero no solamente el testimonio de otra persona, así como Pablo decía acá, voy a contarles mi testimonio, pero no por contarles ahí para chicanear ahí, que vea mi testimonio tan poderoso, sino al final dice, ¿para que qué? Para que eso los fortalezca. Dice, cuando tú escuchas un testimonio, cuando tú ves que algo es real y ves un testimonio, o sea, el testimonio impacta la vida. Y cuando ese testimonio impacta tu vida, puede cambiar de tal manera que la persona que te contó el testimonio pasa a un segundo plano cuando en tu vida esos testimonios se hacen realidad. Y creo que a todos nos ha impactado algún testimonio de alguien, pero definitivamente lo que más puede impactar la vida de cada uno de nosotros es nuestro testimonio personal. Cuando Dios impacta tu vida, es, es la manera de que tú puedas impactar la vida de otros. Porque cuando tú estás convencido de que Dios impactó tu vida, pues no hay dudas para no impactar la vida de los demás. Y saber que ese Dios, ese Jesús que impactó mi vida, puede impactar la de otros. Y Pablo es el ejemplo más claro de eso. Eh, Pablo, uno que estaba persiguiendo a los cristianos, Pablo, un perseguidor de los cristianos,
Pablo uno que no creía totalmente nada en lo que hacían los cristianos, porque para él su celo era defender la religión, pero el cristianismo para él no era válido. Jesús no era nada. Pero cuando él tiene un encuentro personal con Jesús, no porque alguien se lo diga, sino porque tiene su encuentro personal con Jesús, su vida es transformada. Y de esa manera Pablo aquí quiere ahora contar esa transformación, porque si ustedes leen el libro de Hechos, el momento en que escribe los Romanos, Pablo ya ha pasado por muchas circunstancias. Pablo ha sido perseguido, casi lo matan, sí, varias veces casi es apedreado, y de hecho fue de milagro que vivió. Pablo ha sufrido la persecución hasta este momento grande, o sea, este ya es su tercer Pablo, está su tercer viaje, y Pablo ya está terminando aquí sus viajes misioneros. Ya está prácticamente llegando al fin de su jornada misionera, y lo último que le falta es que ya sea preso y sea torturado y muerto, ¿sí? Pero en este caso, Pablo está contando ese testimonio y quiere compartir con ellos, no solamente escrito, sino tal vez hablar con ellos y compartir de esas cosas bonitas que él ha vivido, dice, algún don espiritual, Sí. que eso pueda fortalecerlos. Así que bueno, Eli, sí, eh, sí, acá en la versión que tengo aquí, que es Reina Valera 60, dice allí que en el versículo 11, ¿no? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces es interesante cómo Pablo expresa allí que él desea compartir cualquier cosa, ¿no? O sea, algo que les pueda ayudar dentro de todo lo que conocemos en los dones que el Señor nos otorga, para que eso les pueda servir a, a ellos y sean confirmados. Podemos pensar aquí, hablando de la multitud de dones que el Señor nos otorga, ¿no? En el momento de nosotros interactuar con las otras personas, que no es solamente un don el que puede hacerlo, sino es allí donde vemos el interactuar de los diferentes dones que el Señor nos puede dar como iglesia para alcanzar a aquellas personas. Entonces es interesante cómo Él expresa como eh, algún, o sea, no define una cosa específica, sino él dice algo como expresando, puede que alguna de las cosas que yo les diga, exprese, haga, no sé, funcione porque mi objetivo es que ustedes estén confirmados, ustedes puedan alcanzar eh, lo que quiero pues compartir con ustedes de alguna forma. Entonces es interesante allí poder tener en cuenta esto también. así es, gracias. Bueno, si alguien más quiere aportar algo, Hola a todos, saludos. Bueno, hola. sí, por favor, sí. No, hágale, Mauricio, yo voy No, después que gracias, muy usted. amable. Sí, no, pues de pronto quería compartir un poquito más acerca de ello. Creo que de pronto en la Biblia, en lo que poquito que he leído, hay como un listado, ¿no? De dones espirituales. Unos están en Corintios, uno en Romanos y uno en Efesios. Y lo que me causa como curiosidad es que el texto que acá menciona dice, porque es, bueno, en mi versión que tengo acá de la Biblia, o sea, una diferente que se llama la versión Reina Valera Gómez de 2010, dice, porque deseo veros para impartiros algún don espiritual, para que seáis afirmados. Entonces, es como claro el fin, ¿no? Que es para ser afirmados, o para ser de pronto entonces edificados, o la gente pues que crezca, ¿no? O se edifique. Pero me causa como curiosidad el tema de impartir. Creo que en las versiones que también mencionaban era como ayudar o entregar algún don espiritual. Es decir, que a mí me causa como curiosidad, los dones espirituales son adquiridos por el Santo Espíritu de Dios, ¿no? Pero Sí. también uno puede transmitirle o sea, no sé, algún don a alguien más. ¿Es posible eso? O, Bueno, hay algo, gracias Mauricio por tu pregunta, y hay algo bien interesante, y es que, o sea, yo no puedo impartir algo que no tengo, ¿sí? Y eso sería lo más desastroso, y no sé si a ustedes de pronto les ha tocado hablar de algo que ustedes no viven, ¿sí? Y a veces hable de tal tema y no, a mí no me pongan a hablar de ese tema porque yo graves, o sea, ese tema no lo manejo, y pues
muy difícil convencer a algo que uno mismo no vive, ¿sí? Entonces, si yo tengo la oportunidad de compartir los dones espirituales, y si Pablo tenía la oportunidad de compartir los dones espirituales, no era porque realmente él sea el que los da, sino que él tenía el Espíritu, y el Espíritu no solamente era para él, el Espíritu era para todos. Por acá tengo un texto, de hecho, les voy a leer. Dice, los dones del Espíritu deben acompañar al Espíritu, o sea, son dones espirituales porque el Espíritu está ahí. Si el Espíritu no está, no sería un don espiritual. Tan pronto como los primeros discípulos recibieron el Espíritu, ¿sí?, de acuerdo con la promesa, recibieron los dones. Uno de los dones, el hablar en nuevas lenguas, se manifestó ese mismo día. Ustedes recuerdan que en Hechos 1, entonces el Espíritu, y en Hechos 2, el Espíritu desciende sobre ellos y ellos empiezan a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu el que les dio ese don, ¿sí? Se deduce, por tanto, dice acá en la cita que encontré, que la ausencia de los dones del Espíritu en cualquier grado notable en la iglesia es evidencia de la ausencia del Espíritu. O sea, si nosotros no tenemos dones espirituales, o si nosotros vemos que algo falta en nuestra iglesia o en el lugar donde nos estamos, no hay dones espirituales, definitivamente entonces falta el Espíritu, porque el Espíritu es el que da los dones espirituales, ¿sí? Pero pues nosotros no somos tampoco los para detectar quién y quién no tiene el don espiritual. Primero nos debemos preocupar por si yo tengo los dones espirituales. Y si el Espíritu Santo está morando en mí, y si no, pues pedirlo constantemente. Y de hecho tenemos que estarlo pidiendo. Porque aún los discípulos, en el libro de Hechos, habiendo descendido el Espíritu Santo, versículos más adelante, ellos vuelven y siguen orando porque descienda el Espíritu Santo. Porque nosotros muchas veces nos descuidamos y el Espíritu Santo puede tal vez tratar de descender a nosotros, pero irse porque tal vez algo desvía el que el Espíritu descienda. Dice aquí al final, no enteramente, hablando de la ausencia del Espíritu, no enteramente, por supuesto, pero sí en la medida en que Dios lo ha prometido. ¿Mm? Entonces vuelvo y leo para que quede la frase completa. Se deduce, por lo tanto, que la ausencia de los dones del Espíritu en cualquier grado notable en la iglesia es evidencia de la ausencia del Espíritu. No enteramente, por supuesto, pero sí en la medida en que Dios lo ha prometido. Así que es importante. Pablo, obviamente, con todo lo que nosotros leemos, tenía dones espirituales y al tenerlos podía compartir de su experiencia y podía compartir esa experiencia que el Espíritu Santo también pudiera compartir dones a los romanos y que de esa manera pudieran vivirlo también. Perfecto, ahora sí, Marcos iba a decir algo, no sé quién más quiera decir algo. No, era Bueno, José que iba a hablar. Ah, sí, José, ok. era yo. Hola, Liceo. Buenas noches a todos. Hola, José. Quiero compartirles algo con respecto a los dones espirituales. Pablo los menciona, de hecho, él más adelante en la misma carta, algún día llegaremos al capítulo 12, vuelve y menciona los dones espirituales y quiero ir un momentico a Romanos 12, el versículo 6, y me llama la atención porque a veces pensamos que los dones espirituales son cosas extraordinarias, porque a veces los asociamos, como lo mencionaba ahorita Eliseo, a el don de lenguas o el don de profecía, pero, pero si uno lee detalladamente Romanos 12, eh, eh, puede que sean más sencillos de lo que parece en una parte, y cuando hablo de sencillos no quiere decir insignificantes, sino que nosotros mismos, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, muy fácilmente podemos participar de ellos. Y permítame leer Romanos 12, el capítulo 6, dice, tenemos diferentes dones, la misma palabra que usa Pablo en Romanos 1:11, que es de donde arrancamos, según la gracia que nos es dada. O sea, es un regalo de Dios, podemos participar de ellos. Si alguno tiene el don de la profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Y dice uno, bueno, ese ya está complicado porque ese como que no lo recibe todo el mundo. Pero mire lo que sigue. Si alguno tiene el servicio, úselo para servir. Es difícil que empecemos a practicar el don del servicio. Yo creo que es muy sencillo. El que enseña, que enseñe. El que exhorte, que anime. El que reparte, que lo haga generosamente. El que dirige, que lo haga con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. Y me di cuenta, wow, cuando yo permito que el Espíritu Santo
me tome a través de su palabra y comienzo a entender el Evangelio de Cristo, los dones que para mí tienen mucha relación con los frutos de Gálatas 5:22, los dones del Espíritu Santo lo que me van a hacer es poder mostrar el amor de Dios a otras personas a través de actos aparentemente tan sencillos como los que se expresan en estos versículos: servir, enseñar, animar, repartir, hacer misericordia, demostrar alegría. Eh, y de hecho, si uno va y mira los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, eh, es muy lindo. O sea, habla del amor, habla del gozo, habla de la paz, habla de la bondad. Y eso, para mí esa es la mayor demostración del Espíritu Santo a través de sus hijos, de los hijos que han permitido que el Espíritu Santo trabaje a través de ellos. Yo decía el martes pasado, perdón, eh, que cuando Pablo les dijo a los romanos, ustedes son amados de Dios, no simplemente fueron palabras. Él, a través de cada uno de los versículos que estamos leyendo, 8, 9, 10, 11 precisamente, él está demostrando de una forma práctica que el amor de Dios que la forma en que Dios está mostrando el amor de ellos es a través de las acciones que el mismo Pablo hace. Pablo se convierte en un vehículo. No es que Pablo sea el amor de Dios, Pablo simplemente es un vehículo que Dios usa para demostrar el amor hacia los romanos. Y cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos use a través de sus dones, lo que estamos siendo es un vehículo de Dios para mostrar el amor a otros. Pero recuerden, los dones no tienen que ser algo extraordinario. Servicio, enseñanza, animar, repartir, presidir, hacer misericordia. Y podemos seguir leyendo el capítulo 12, pero bueno, eso lo vamos a hacer en algunos meses. Y es todo eso, es simplemente mostrar. Yo creo que la forma en que uno trabaja con los dones espirituales es simplemente que a través del Espíritu Santo yo pueda demostrar el amor de Dios a otras personas. Gracias, Eliseo. Ok, gracias, Eliseo, José. Sí, qué pena, ¿ibas a decir algo o me dejas aportarle algo no, dale, dale. Con respecto a lo que está diciendo José, que me parece un tema extraordinariamente valioso, José, no lo había percibido de esa forma, y qué bendición poder entender eso de los dones con respecto a lo que dice Pablo allí. Hay otra cosa bien importante que yo creo que pues, yo lo he entendido y lo estoy viviendo de esa forma, y pues aprovecho el momento para compartirlo, y es lo que dice Juan, de Jesús a través pues, escrito por Juan allí en Juan 15, versículo 7, en donde nos habla de que lo que para mí es la clave de la contestación a nuestras oraciones. El versículo, muchos lo conocemos, dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, en tiempo presente, lo dice la versión Reina Valera, pedid lo que queréis y os será hecho. Y yo por mucho tiempo me pregunté, qué bendición esa promesa, pero ¿qué es permanecer en Dios y que Él permanezca en mí? Y bueno, bendito sea el Señor por su dirección, que me permitió encontrar como el mismo apóstol Juan en las otras cartas y aquí en el Evangelio hace un listado de cerca de 8 o 9 cosas que indican que nosotros permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros. Y es extraordinario cómo Dios, a través de su gracia, nos permite entender eso. Y uno de esos componentes que nos permite permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros es que es un indicador, es que Él nos ha dado de su Espíritu. Y cuando uno logra entender que el Espíritu de Dios está en uno, pero yo decía, pero este punto particularmente es, pero ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo está conmigo? Y entonces seguí estudiando cómo sabía yo, cómo podía entender yo que el Espíritu Santo estaba conmigo, y entonces me llevó a lo que dice Gálatas con respecto a los frutos, ¿cierto? Y lo que acaba de decir José en este momento con respecto a los dones como tal que el Espíritu Santo nos da, complementan ese ejercicio de cómo podemos darnos cuenta que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Entonces, miren que disponernos a que el Espíritu Santo nos unja es importante porque nos va a permitir mantenernos conectados con Dios. Y si logramos conectarnos con Dios, o sea, si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, vamos a poder pedirle lo que queremos y Él nos lo va a dar. Entonces, quería hacerles aporte también porque me parece valioso, complementando allí lo que José dijo. Perfecto, muchas gracias. Y es bien interesante ver lo siguiente. En el versículo 9 se habla de la oración, ¿sí? Nosotros podríamos decir, como les decía ahorita, los discípulos, descendió el Espíritu Santo y ya, suficiente, ¿sí?
Entonces ya no necesito seguir orando porque pues ya descendió el Espíritu Santo, ya estoy lleno del Espíritu Santo y ya completo, ¿sí? Mire que Pablo dice que seguía orando constantemente por ellos, ¿sí? No porque no tuvieran dones, sino porque uno necesita constantemente, la oración es algo muy importante para que de esa manera si a nosotros nos falta algún don, tenemos un don y tal vez a veces flaqueamos, tenemos que constantemente estar pidiendo para que Dios nos dé esos dones, para que esos dones estén en nosotros, para que nos dé fortaleza, para que si tenemos un don cada día lo perfeccionemos y de esa manera pues podamos ser uno con Dios. Y hay algo bien interesante acá y es que quiero que compartan y den sus opiniones acá. Y es lo siguiente, el amor de Dios se demuestra en darnos libertad, ¿sí? Cuando nosotros somos libres se demuestra el amor porque Dios no es un Dios que obliga a que nosotros hagamos algo. Pero cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, hablamos de que el Espíritu Santo prácticamente manipule nuestra vida, ¿sí? Y de esa manera lo veo yo, sí. O sea, para que yo tenga un don espiritual tengo que dejarme manipular del Espíritu Santo, ¿sí? Que el Espíritu Santo sea el que no obre en mí y no yo obrando. Y esto alguna vez lo compartí con algunos compañeros de la iglesia. Eso quisiera o eso nos haría ver que entonces yo estoy perdiendo mi libertad al dejarme dominar por el Espíritu Santo y esa libertad que Dios me dio y esa voluntad de que habla Pablo aquí porque dice por voluntad de Dios, pero yo finalmente, si dejo que el Espíritu Santo controle, entonces ya no es mi voluntad, sino la voluntad del Espíritu, ¿sí? Entonces ya pierdo mi libertad. ¿Ustedes qué opinan respecto a ese pensamiento? Eli, ¿puedo hablar? Sí, claro. Es que yo tenía una pregunta antes de eso, Sí, aunque mi ok. opinión de lo que tú acabas de decir es que mi libertad puede dejar que el Espíritu Santo dirigiera mi vida. Entonces, mi libertad está antes de, mi libertad fue tomar esa decisión para seguir lo que Él me enseña y me guía y dirige y organiza y hace en mí, y ahí está mi libertad. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Ok. Pero me devuelvo un poquitico al tema de los dones y los talentos, porque de los dones espirituales que estaban hablando, porque yo siempre he tenido una inquietud que aunque alguna vez en algún estudio que hice la solucioné, eh, pues aprovecho este espacio para hablar de la diferencia entre los dones espirituales y los talentos. Te lo digo o les cuento con una experiencia. Cuando yo trabajaba en mayordomía en una de las iglesias donde asistía, hicimos como unos votos de consagración de nuestros talentos, de los dones que cada uno de nosotros tenía, basados en lo que dice Consejo sobre Mayordomía Cristiana, de todos los talentos que pueden haber, de los talentos que hay en la iglesia, habla el don de del talento o el don de la influencia, él habla y habla mucho de esos temas, y yo consagré mi talento. Ese día hicimos como una ceremonia de consagración, cada uno iba a escoger un talento, el que sintiera que más los identificaba, y pues por ejemplo yo consagré el talento del habla, eso fue hace, no sé, creería que yo unos 8 o 10 años. Y yo me he dado cuenta que ese talento ha sido como fortalecido aún más. Yo pensaba que lo tenía y me he dado cuenta que para hablar de las cosas de Dios ha sido aún más fortalecido de lo que yo lo hacía. Pero sí me queda la inquietud si es que son diferentes dones espirituales y talentos, o dones como los menciona aquí la hermana Elena en Consejo sobre Mayordomía, o cómo están relacionados, porque cuando yo pienso en el del habla, pues puedo eh, tener esos dones como los que hablamos ahorita, la de la exhortación, la de esos que están ahí pues en Romanos. Entonces, no sé. Ok, a ver, les doy mi apreciación personal. Si alguien tiene otra, pues bienvenida, ¿sí? Em, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero bueno, de hecho ya se acabó el tiempo, pero en mi experiencia y de cuando uno lee la Biblia, cuando dice de los dones, y hablando aquí por lo menos el don del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, que apenas descendió el Espíritu Santo, ellos tuvieron el don de lenguas.
Y ahorita José hablaba que sí, a veces los dones son algo también sencillo, no son algo espectacular. Pero cuando eso sencillo lo coge el Espíritu, pues se vuelve en algo extraordinario, ¿sí? Entonces, por lo menos viéndolo en mi aspecto personal, yo digo, yo a veces molesto con esto y lo digo jocosamente, pero a veces yo digo, sí, definitivamente a veces es la única manera. Pero yo puedo llegar, digamos, para mí es muy difícil aprender otra lengua. Yo soy muy complicado, sí, le daba al inglés mucho tiempo y no me entra, ¿sí? Y se me dificulta, no tengo talento para eso, ¿sí? O sea, no me entra y yo trato y lucho y bueno, algo aprendo, ¿sí? Lucho y le hago, ¿sí? Pero ya le dije a mi esposa, pero si, yo no te necesitaría estudiar tanto si el don de lenguas me fuera dado por medio del Espíritu. Porque los discípulos terminaron hablando en otros idiomas sin necesidad de haber estudiado un montón de tiempo, ni haber ido a la universidad, ni conocer la fonética, la gramática, nada, ¿sí? Y esos dones que da el Espíritu, y como tú decías, Marta Paula, tal vez tú decías, yo tengo el talento del habla, ¿sí? Tal vez uno dice, yo tengo talento para tal cosa. Pero si el Espíritu Santo toma eso y te lo convierte en un don, tú vas a hacer algo que ni siquiera tú te dabas cuenta que tenías eso, ¿sí? Pero no porque eres tú, sino porque el Espíritu Santo te ha ayudado a hacer algo más, algo extraordinario. Es algo que tú no puedes hacer por ti solo, es un don espiritual, algo que solamente el Espíritu por medio de mí me utiliza a mí para hacer algo. Eso es lo que yo podría compartirles aquí. No sé si alguien tiene otra apreciación que nos pueda tal vez aquí nutrir un poco más acerca del talento y el espíritu y los dones espirituales. Talento y don. No, yo quedé fue No, con pues ganas de creo, consagrar mi talento a Dios desde hoy. Ok. Sí, sí, entonces, como igual de pronto, Eliseo, como tú mencionas, creo que en muchas ocasiones siempre, pues, tuve como que esa duda, ¿no? La diferencia entre talento y dones del pues, Espíritu Santo, como tal. Pero creo que es sí, como eso. De pronto hay una línea muy amplia en lo que nacemos cada uno, en lo que tenemos cada uno, pues, que nace, no sé si, pues, ciertos talentos, y lo que de pronto el Santo Espíritu de Dios lo convierte, lo mejora, bueno, y lo perfecciona, ¿no? Entonces, de sí, pronto yo comparto como esa misma idea que tú mencionas, sí. sí, y ahí digamos, esto se ve mucho yo he visto mucho esto en la vida diaria, sí, muchos tienen talento para hacer muchas cosas, sí, y digamos, hay muchos expositores de la Biblia que tienen demasiado talento, y uno, uy, tremenda predicación, pero es por su talento de haber estudiado, y tienen talento, saben cómo manejar el público, y cómo llegarle a las personas, y hacen la introducción, el nudo de los enlaces, se saben toda la Como el homilética, la talento que parte. tenía Hitler, por ejemplo. Sí, exacto, o sea, tienen talento para hacerlo, eh, pero porque tienen mucho conocimiento, ¿sí? Y de hecho hay muchas personas que no son ni cristianas, pero tienen talento para dirigirse a la gente y uno a veces dice, uy, qué reflexión tan bonita, ¿sí? Tienen talento, pero hay personas sencillas que tú ves a veces hablando y hablan cosas que a uno lo dejan, y hablan cosas tan espirituales que uno dice, definitivamente no es esta persona hablando, sino el Espíritu Santo obrando en él, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo hace algo en nosotros o en una persona, lo hace de una manera extraordinaria, ¿sí? Entonces, por eso ahorita lo que decía Marco, yo que fue con ganas de dedicar mis talentos a Dios y total, o sea, si yo coloco mi talento en manos de Dios, Él lo puede convertir en un don, ¿sí? Espiritual, de tal manera que ya no sea solamente lo que yo sé, porque tal vez pueda tener habilidades para hacerlo, pero si ahora el Espíritu Santo viene y toma esas habilidades, las transforma, y ya no serán mis habilidades, sino será el Espíritu Santo obrando en mí. Yo creo ¿Qué hay que una más? característica del don de Dios, en mi opinión, es que tú sabes que es un don espiritual si a través de él tú estás sirviendo y edificando a otra persona. Obviamente sirviendo para Dios. Si a través de tu don tú no le estás demostrando el amor de Dios, no le estás sirviendo, yo creo que ya no es un don espiritual, porque los dones espirituales, esa es la misión, sea pastor, sea servicio, sea el que cualquiera de las listas que menciona Pablo. Para mí la característica principal es que si a través de él estás mostrando el amor de Dios, si a través de él estás sirviendo
y edificando a otra persona es espiritual. Así como decía Mauricio ahorita, sí, pues yo puedo tener el don del habla, el don no, el talento de hablar, pero lo utilizo para motivar a otras personas a hacer la guerra, ¿sí? Y hay personas que tienen mucho don de convencimiento y de esa manera hacen y convencen y son grandes líderes, tienen el talento de liderar, pero cuando esos talentos son dedicados pues a las cosas negativas, no a hacer el bien a las personas, pues realmente no es un don. Como decía José, los dones son hechos para servir a la humanidad. Puedo tener talentos simplemente para beneficio personal, pero no para dedicarlos al servicio de Dios. Ahí está la parábola de los talentos. Se le dio el talento, pero ¿qué hizo? ¿Lo invirtió o qué hizo? Se lo guardó para sí mismo, ¿sí? El que se lo guardó se quedó con ese talento y después cuando vino el amo y le dijo, ¿dónde está tu talento? Ah, aquí lo he guardado, ¿no? Usted no tenía que guardarlo, tenía que nutrirlo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que puede darle intereses a esos talentos que tenemos. Bueno, Hermanos, perfecto. buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo acá tengo, me surgen algunas dudas y es, digamos que el talento sería algo con que la persona nace o crece, que como que desarrolla esos talentos a medida que va creciendo, ¿sí? Pero Sí. llega a ser don cuando es entregado al servicio de Dios el talento, ¿cierto? Entonces ya no es talento, sino se convierte en don porque es entregado al servicio de Dios, ¿verdad? Así podríamos verlo y exactamente el don es hecho del Espíritu, no es por mis propias fuerzas, es por el Espíritu Santo. Ajá, o sea, quiere decir que ya se convierte en don porque ya es servicio para Dios. Entonces el que trabaja es el Espíritu Santo y ya es cuando no es, digamos, por ejemplo, la persona que predica el que va a convertir a las personas, sino es el Espíritu Santo porque ya es un don. Porque, digamos lo que tú decías, hay personas que tienen ese poder de decir, de ese talento de conmover a la gente y uno dice, wow, uy, qué tremendo, pero pues ha pasado de pronto de que uno ve, bueno, pero muy chévere el mensaje y todo, pero ¿qué pasó? ¿Obró? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, sí ha sido entregado este talento al servicio del Señor para que ya no sea talento, sino sea don. Así es, y por eso les hablaba de la parábola de los talentos, ¿sí? El amo le dio a cada uno talentos, ¿sí? Y Dios también nos puede dar los talentos, ¿no? O sea, no es que no me dé los talentos, a mí me puede dar el talento para ser una persona dedicada en el estudio y hacer ese talento. Pero aquí Ajá. estamos hablando ya de algo espiritual, ¿sí? De algo que ya no soy yo, ¿sí? Porque Dios me puede dar muchas habilidades, pero pues con mis propias fuerzas puedo hacer cosas, ¿sí? Y puedo lograr hacer Sí. cosas con mi estudio, dedicando. Pero ya cuando es un don y cuando el Espíritu Santo te toma, ya tú haces cosas extraordinarias. Y es Liceo, bonito vivir eso, es bonito ver eso. Sí. yo creo que esto ha sido muy enriquecedor hoy. Para mí personalmente, el aclarar así como a las chicas que han pedido claridad sobre el tema, he logrado hacerlo. Y en ese orden yo creo que de talentos Dios nos dota a todos. O sea, Dios naturalmente nos permite ser seres humanos con talentos y ahí hay el principio de la parábola de los talentos. O sea, tú tienes tus talentos y vienen contigo, pero es tu disposición en la libertad que tienes de decidir a quién le entregas tus talentos. Y si se los entregas a Dios con toda seguridad que Él los va a volver dones. Por eso yo decía ahorita, yo quedé con las ganas de consagrar mis talentos porque yo les confieso que yo eso no lo había pensado de esa forma y hoy quedo con la convicción de que lo que quiero hacer es consagrar todos mis talentos a Dios y lo voy a hacer ya. Y considero que es un ejercicio que deberíamos desarrollar cada uno. Yo no lo había hecho y lo voy a hacer, pues. Sí, y sería bueno que, o sea, porque ya tenemos que cerrar, que busquemos esa definición de talento en la Biblia, o sea, busquemos versículos con talento, y ya yo hablo con Jordi para que la próxima clase entremos con eso, de talento y un don, porque pues es interesante ver cómo el Espíritu Santo puede obrar en nosotros, ¿sí? Y por eso yo les hacía la pregunta, y es eso, o sea, mi voluntad, ¿sí? Dios nunca se mete en mis decisiones, ¿sí? A menos de que yo se lo permita. Y eso es lo que decía Marta Paola respondiendo a la pregunta que yo hacía, porque alguien me decía, no, es que yo soy el que decido, yo soy el que tomo mis decisiones y yo soy el culpable de las cosas que hago o dejo de hacer. Pero yo decía, no, tenemos que entregar la voluntad a Dios. No, pero es que es mi voluntad, no es la de Él, ¿sí? Entonces, no, realmente
Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios, ya se convierte en la voluntad de Él, ¿sí? Por eso dice, cuando nosotros entregamos, y alguna vez les comenté esto, ¿no? Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, hay una cita que dice, cuando el hombre entrega su voluntad a la voluntad de Dios, el hombre se vuelve omnipotente. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, es Dios obrando en mí. Pero yo tomo la decisión de si se la entrego o no se la entrego. Y esa es la libertad que Dios nos da. Decir, tú confías en mí y estás de acuerdo a entregarme tu voluntad para que yo pueda con ella hacer cosas maravillosas. Y yo puedo decirle, no, yo quiero hacer las cosas personalmente, solito. O está bien, Señor, toma mi voluntad y hazla enteramente tuya. De tal manera que confío en ti totalmente, que lo que tú hagas y la decisión que tú tomes está bien. Y por eso Pablo ahí habla en el versículo 10, voy, pero por la voluntad de Dios. Y mira que la voluntad de Dios fue que fue, pero tristemente más adelante lo vamos a ver, que Pablo llegó a Roma, pero pues no llegó por sus propias fuerzas, sino que fue preso allá, pero para él no le importaba porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Él dejó que todo fuera voluntad de Dios. Así que en esta noche, esos versículos que hemos estudiado, recordemos, el Padre, el Hijo actúan, el Espíritu Santo hablando de los dones espirituales, la importancia de la oración intercesora y la oración también por nosotros mismos, porque esos dones estén en nosotros y porque Dios nos dé dones, y que entreguemos esa voluntad a Dios, como habla el versículo 10, por la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Y el versículo 11, bueno, lo dejamos para la próxima clase, que es algo también bien interesante para crecer, para hacer crecer nuestros dones. También tenemos que compartirlos con otros para que de esa manera sea una bendición. Como decía José, los dones no son para quedárselos para mí y solamente quedarlos para mí, sino para compartirlos cuando hago el bien a las demás personas.